Radi, ¿dónde estás? ¡Rad! 4 miembros de la familia de esta joven no volverían a ser vistos con vida. En el interior de la casa había pruebas que no solo llevarían a los investigadores hasta el asesino, Sin duda alguna fueron unos asesinatos muy crueles. sino que también pondrían al descubierto un secreto enterrado durante 3 años. Nos preocupaba el hecho de que por haber salido impune pudiera haber cometido los otros 4 asesinatos. Eso es algo que no debería haber ocurrido. Había preguntas que exigían una respuesta. Lo hicimos porque teníamos que saberlo. No podíamos establecer cómo ocurrió, pero sí que no pudo haber ocurrido tal como él decía. Si se fijan en los daños craneales, verán que este no concuerda con este. Y esa en su mente era su forma, supongo yo, de explicar lo que había hecho. Cuando más avanzábamos, peor era para él. Durante 3 días, miembros de la familia Milosevic intentaron ponerse en contacto con Radmila o Rad, como le gustaba que la llamaran. Pero las llamadas a Rad o a Tony, su pareja de hecho, no obtuvieron respuesta. Y para una familia que hablaba todos los días era algo muy preocupante. ¡Rad! Recibieron una llamada del jefe de Tony en la que decía que hacía un par de días que no había ido a trabajar y estaban preocupados, ya que no era propio de él actuar así. El coche estaba frente a la casa, pero nadie acudió a abrir la puerta y Dara empezó a preocuparse. Dara, de 18 años, era la hermana de Rad. Miró por la ventana y vio unos papeles quemados en la encimera. Esta estaba encendida. Quería romper la ventana y entrar, pero su novio se lo impidió y le dijo que era mejor llamar a la policía. No quería que ella entrara. El 31 de marzo de 1984, yo estaba de servicio en Canberra junto con otro inspector, joven como yo. En ese día en concreto, nosotros 2 éramos los únicos inspectores de servicio en Canberra. Recibí la llamada de nuestro centro de operaciones en la radio de la policía. El agente de policía que había acudido había abierto un agujero con su porra en la puerta trasera de la casa y así había entrado. Había un fuerte olor a gasolina. Era evidente que alguien había intentado prenderle fuego. En uno de los dormitorios se encontraban 3 cuerpos, 2 adultos, hombre y mujer, y una niña pequeña. Habían sido amontonados y rociados con gasolina. En otro dormitorio se encontraba un niño, y era evidente que todos habían sido víctimas de disparos. Hace 20 años nosotros también éramos jóvenes y teníamos hijos pequeños, así que fue horrendo. Yo estaba en otro lugar, con otra hermana, la otra hermana de Rad. En aquel momento estábamos en un club nocturno y una amiga se acercó a la otra hermana y le dijo que a Rad y Tony les había pasado algo terrible y teníamos que marcharnos. Toda una familia había sido asesinada. Radmila Milosevic y Tony Baker, su pareja de hecho, y Danny y Lisa, sus 2 hijos pequeños, habían muerto. Cuando nos llevaron a Richardson, nos hicieron esperar en el coche. Habían acordonado la casa y alguien salió y le dijo a la hermana de Rad que les habían disparado y Rad, Tony y los chicos se encontraban muertos en casa. Estuvo a punto de volverse loca. Gritaba y estaba muy afectada, ya que 2 años antes habían muerto Mariana y Lily. La tragedia ya había golpeado a la familia Milosevic.
Mariana y Lily, las hermanas pequeñas de Radmila, habían fallecido justo antes de la Nochevieja de 1981 en un accidente de tráfico. Resultaba difícil imaginar otras 4 muertes de la misma familia, Mariana y Lily, y ahora Rad y Tony y los niños. Era algo increíble. Con relación a este caso dicen que son muy raras. La policía entró en esta casa sobre las 9:30 de la noche y encontraron los cadáveres de una joven pareja y sus 2 hijos pequeños. Los cuerpos se encontraban en distintas habitaciones de la casa. No había señales de violencia, pero se habían rociado las paredes con gasolina. No habían forzado ninguna puerta o ventana de la casa. Esta estaba cerrada con llave. Tampoco había ninguna ventana rota. En cuanto a eso, no había ningún signo de violencia. Había pruebas de que el asesino había intentado limpiar las manchas de sangre con un producto de limpieza de la cocina. Y al pretender limpiarlo lo había ensuciado aún más, por lo que colocó cojines encima de las manchas de sangre en un intento por ocultarlas. El asesino también intentó borrar sus huellas, incendiando la casa. La cocina consistía en 2 pequeños quemadores detrás y uno de forma cuadrada delante. Los 2 de atrás estaban al rojo vivo, pero no el de delante. La persona que encendió la cocina en su apresuramiento giró todos los botones en la misma dirección, con lo que el quemador de delante, al que había rodeado con periódicos, no se encendió porque giró el botón incorrectamente. Estaba en el mínimo, en vez de al máximo. La policía científica ha intentado establecer algún tipo de patrón o lógica. Creen que el tiroteo pudo haber tenido lugar el viernes. Pero los registros en el interior de la casa sugerían que podía haber sido incluso antes. El fallido intento de quemar la casa significaba que el diario de Radmila seguía intacto. Un diario que escribía religiosamente todas las noches. Era una antigua libreta del instituto en la que anotaba lo ocurrido durante el día. La última anotación estaba fechada el miércoles 28 de marzo. En ella explicaba que su marido y un hombre llamado Tomo estaban escuchando por radio el partido de fútbol semanal. Esa era la última anotación, por lo que sabíamos que en ese momento había otra persona en la casa. La última vez que esas personas seguían vivas. Esta mañana, desde su unidad móvil, la policía ha ido interrogando a todos los vecinos. Muy pocos de ellos conocían a la familia y ninguno había oído los disparos. Pero la gente había visto un coche yendo y viniendo de la casa después del miércoles. Y eso indicaba la posibilidad de que ese coche fuera de ese tal Tomo. Necesitábamos averiguar quién era Tomo y dónde estaba. Las investigaciones policiales continúan esta tarde. Siguen interrogando a los amigos y parientes de la familia, pero aún no han establecido el posible móvil. Ya habían pasado varias horas desde que los cuerpos de Rad, Tony y sus hijos habían sido encontrados muertos en su casa. Sin ninguna razón de la causa de su muerte, los inspectores tenían que hablar con la última persona que los había visto con vida. Y ese era un tipo llamado Tomo. Identificamos a Tomo como un sujeto llamado Alan Thompson, un amigo íntimo de la familia. De hecho, era un viejo amigo de Tony. Creo que solían jugar juntos al fútbol. Era mi hermano mayor. Hubiera hecho cualquier cosa por mí. Confiaba en él. Supongo que era el hermano mayor que nunca había tenido. Era uno más de la familia. Creo que él me enseñó a conducir ilegalmente a los 13 o 14 años. Y nos llevaba a la discoteca del instituto. Volvía a su casa y pasaba a recogernos cuando salíamos. Siempre estábamos con Tomo. Las anotaciones en el diario indicaban que ese tal Tomo los visitaba regularmente y jugaba con los niños. Había algunos comentarios sobre que se comía toda su comida, por lo que sabíamos que los visitaba regularmente. También había sido novio de una de las 2 hermanas que habían fallecido en un accidente de tráfico unos años antes. Tomo conoció a Mariana una noche. Él y un amigo estaban dando vueltas con el coche por la calle principal.
y Mariana y una de sus hermanas estaban en la ciudad. Los chicos se detuvieron y empezaron a hablar con ellas y supongo que todo empezó ahí. Enseguida los jóvenes se fueron a vivir juntos y eran inseparables. Cuando Mariana falleció en un accidente de tráfico menos de 2 años después, Alan buscó compañía en su hermana mayor, Rad, y Tony, su pareja de hecho. La mayoría de los días y noches los pasaba aquí, en su casa. También establecimos que era propietario de un vehículo similar al descrito por los vecinos y que iba y venía de la casa. ¿Era Tomo un posible sospechoso? ¿O simplemente la única persona que vio a sus amigos con vida? Mi compañero y yo fuimos a Queanbeyan y en realidad nos recibió en la puerta Alan. Me presenté, le dije quién era, soy portador de malas noticias. Le dije que acababa de estar en casa de sus amigos en Richardson. Los habíamos encontrado a todos muertos. En la escena del crimen, los expertos en balística habían encontrado casquillos y balas que indicaban que el arma homicida era un rifle del calibre 22. Le preguntamos si tenía un rifle. Nos llevó hasta un cobertizo en el jardín de casa de sus padres del que sacó un rifle del 22. Volvimos a la comisaría central de la policía en Canberra y entregamos el rifle a nuestros expertos en balística. Arma de fuego, sin balas. Bien, gracias, Eric. Nos llevaron a la comisaría de policía y luego nos interrogaron sobre Tomo. Nos preguntaron si tenía armas de fuego o si había alguna razón que nos hiciera sospechar que fuera él. Yo me limité a decirles que Tomo no lo haría. Tomo no lo había hecho. Él nunca haría una cosa así. En el laboratorio forense, el experto en balística disparó varias veces el arma de Thompson. Y bajo el microscopio de 20 aumentos, se compararon las balas con las encontradas en la escena del crimen para identificar o eliminar el rifle que Thompson le había facilitado a la policía. Estamos mirando una muestra en el lado izquierdo y una prueba en el derecho. Estamos buscando líneas creadas por las marcas en el interior del cañón sobre el plomo. Las marcas quedan estampadas en el plomo. Constituyen unas marcas únicas. Son las huellas dactilares de balística. Así que son únicas de esa arma en concreto. Eso nos permite identificarlo o eliminarlo. En este caso lo identificamos. Al día siguiente recibimos más información. Thompson había ido a una gasolinera en las afueras de Queanbeyan y había comprado un bidón de gasolina. Ese bidón se había encontrado en la escena del crimen y era él a quien los vecinos vieron volver a la escena del crimen. Era evidente que Alan Thompson era nuestro hombre. Le interrogamos y le mostramos las pruebas. Al principio negó cualquier participación en el asesinato de esa gente, pero luego dijo, fui al coche, cogí el rifle, entré en la casa y empecé a disparar. Dijo que no sabía lo que se hacía. Se limitó a disparar al azar por la casa. Pero eso no encajaba con la escena que el experto en balística había recreado. Había disparado deliberadamente, apuntando cuidadosamente y no sin ton ni son, sin saber lo que se hacía. Cuando la bala sale del cañón del arma, la presión tras ella dispara restos por el cañón y en el aire. ¿Podrías confirmar si está en contacto? De acuerdo, así. Cuanto más cerca esté el rifle del objetivo, más concentrados serán los residuos alrededor del orificio de entrada de la bala. Voy a disparar. Cuanto más lejos, menor es la densidad. Cuando los expertos compararon los resultados obtenidos del rifle de Thompson con los residuos alrededor del orificio de entrada en las víctimas, pudieron establecer a qué distancia se encontraba Thompson en el momento de apretar el gatillo contra cada miembro de la familia.
Los expertos en balística establecieron que el asesino disparó primero desde el recibidor de la casa contra la mujer que estaba sentada con su hija en un sillón en el salón. En ese momento, el marido intentó levantarse del sillón, pero el asesino le disparó al pecho. Luego intentó salir del salón rodeando una pared hacia el pasillo y allí le disparó en la nuca a quemarropa. Después, la niña, que evidentemente había caído del regazo de la madre, recibió un disparo a muy poca distancia en el salón. Creemos que arrastró los cuerpos por el pasillo y los amontonó en uno de los dormitorios. Y en algún momento de esa noche le disparó a quemarropa al niño que estaba en la cama. Sin duda alguna fueron unos asesinatos muy crueles. Thompson, de 24 años de edad, fue acusado de 4 asesinatos y en el juicio se declaró inocente. No quería creer que Tomo lo había hecho. Seguí en la sala del tribunal, escuchando la presentación de las pruebas forenses y todo lo relativo al caso. Thompson fue declarado culpable y condenado a 4 condenas de cadena perpetua que debía cumplir al mismo tiempo. Nunca averiguamos el móvil de los asesinatos. Yo creo que tras la muerte de su novia se sintió unido a Radmila. Carezco de la preparación necesaria para explicar por qué la gente hace determinadas cosas, pero no sé, creo que había... Por lo que vi y por lo que leí en su diario, creo que Tomo se sentía atraído por Radmila y ella rechazaba sus galanteos. Pero aún no había terminado para Tomo. Un agente tenía el presentimiento de que probablemente Thompson se convertiría en uno de los peores asesinos australianos de todos los tiempos. Al mirar los álbumes de fotos de la casa, encontramos recortes de periódicos relacionados con las 2 hermanas de la fallecida que habían muerto unos años antes en un accidente de tráfico. Las 2 chicas de 14 y 17 años de edad han muerto cuando este coche se salió de la carretera y chocó contra un árbol. Se quemaron cuando estalló el depósito de gasolina del vehículo. La investigación ha establecido que ha sido un accidente. El coche chocó contra un árbol y se incendió. El conductor, que no sufrió daño alguno, se llama Alan Thompson y es amigo íntimo de la familia. Nos preocupaba el hecho de que por haber salido impune pudiera cometer los otros 4 asesinatos. Eso es algo que no debería haber ocurrido. Cuando Alan Thompson mató a tiros a Radmila Milosevic y su familia, los investigadores descubrieron que también era el conductor de un coche implicado en un accidente de tráfico que se cobró la vida de sus 2 hermanas pequeñas. ¿Era una mera coincidencia el hecho de que Thompson estuviera relacionado con la muerte de 3 hermanas o había algo más? Thompson alegó que conducía en dirección a Canberra, desde Cooma a Canberra, por la carretera, con las 2 chicas en el coche. 1 de la madrugada, miércoles 30 de diciembre de 1981, carretera de Monaro, Canberra. ¿Qué tal un helado? Sí, ya tengo helado. ¿Tú no has tomado? Las luces de un vehículo que circulaba en la otra dirección le obligaron a salirse de la carretera. Salió inmediatamente del coche, por la puerta del conductor, y fue hasta la parte frontal del vehículo donde vio salir llamas del capó. Corrió al lado izquierdo del coche e intentó abrir las puertas para que salieran las chicas. El coche estaba envuelto en llamas. Por ello, las 2 chicas fallecieron en un accidente de tráfico. Me llamaron al trabajo y me dijeron que Mariana y Lily habían muerto en un accidente y Tomo había sufrido quemaduras. Tomo se había quemado los antebrazos al intentar sacar a las chicas. El día del funeral cayó en un profundo mutismo. No quería hablar con nadie. Algunas de nosotras nos acercamos para abrazarle y él prácticamente nos alejó. Se mostró muy reservado.
A veces se despertaba por la noche llamando a gritos a Mariana y nosotros solo queríamos ayudarle. 2 meses después del funeral de las chicas, una investigación judicial consideró la muerte de las 2 hermanas como accidental, pero Rick Nines y su compañero Tom McKillen tenían sus dudas. Bien, el informe decía que se había producido un accidente de tráfico, un simple accidente de tráfico. Repasando el informe, notabas que no había las respuestas suficientes para afirmar: sí, ha sido un accidente de tráfico. Había preguntas a las que debía responder para corroborar su historia. Tuvimos la suerte de que la patrulla de tráfico que participó en el mismo tomó muchas fotos del vehículo accidentado. Al mirar las fotos, me preocupaba que los daños no se correspondiesen con el impacto que, según Thompson, había sufrido. Circulando a la velocidad que él dijo, lo lógico era que los daños hubieran sido mayores, pero eran insuficientes. Thompson dijo que conducía a 45 millas por hora, 60 kilómetros por hora, cuando le cegaron unas luces y se salió de la carretera estrellándose contra un árbol. Pero según los expertos de General Motors Holden, no pudo haber ocurrido así. Esto fue negado rápidamente por los ingenieros que dijeron que no se sostenía. No estaban de acuerdo con la historia. Observaron las fotos y en base a ellas calcularon que la colisión se produjo a una velocidad de poco más de 20 kilómetros por hora. Y nos preguntamos, ¿por qué alguien haría una cosa así? ¿Posiblemente para protegerse a sí mismo? Tal vez el accidente fuera un montaje. Decidimos poner a prueba nuestra teoría de que el accidente había sido un montaje y para ver qué daños se habrían producido dejando caer un vehículo contra un árbol. No podíamos efectuar la prueba con el árbol original porque lo habían talado. Compramos un HR Holden y lo llevamos al campo de pruebas de la policía de tráfico. Lo dejamos en una pendiente y marcamos la distancia entre un árbol que nosotros considerábamos concordaba con el de la carretera y luego lanzamos el vehículo contra dicho árbol en varias ocasiones para que así coincidiera la velocidad. La distancia tenía que ser exacta para recrear el impacto a una velocidad de 20 kilómetros por hora. Lo teníamos todo previsto. Cada uno tenía su misión. Creo que la mía era cronometrarlo. Rex era un observador. Contábamos con un conductor debidamente equipado, incluido el casco, dispuesto a estrellarse. Pero una vez vio la distancia que tenía que recorrer por la pendiente y la velocidad, dijo: bueno, esto puede ser peligroso. Digamos que se negó a seguir. Así que pedimos un voluntario y el único que se ofreció fue Rick Nines. Creía que teníamos que hacerlo. Alguien tenía que hacerlo. Así que yo era el hombre. Tenía que hacerlo. Se sentó en el vehículo, inició el descenso y chocó contra el árbol. 1, 2, 3, 4, 5, adelante. Probablemente fue importante que lo hiciera yo, ya que me proporcionó una idea de lo que ocurrió en ese coche. El impacto no fue importante. Sabías que habías colisionado contra algo, pero no fue tan fuerte como para que 2 personas murieran. Ello sirvió para demostrar que esa era la velocidad a la que el vehículo circulaba cuando Thompson y las 2 chicas se estrellaron contra el árbol. Teníamos que estar absolutamente seguros de lo ocurrido. Si nosotros no lo estábamos, ¿cómo podíamos convencer a alguien más? Lo hicimos porque teníamos que saberlo. Aunque las similitudes entre las pruebas del accidente y los daños del coche de Thompson ponían en duda su historia, no era prueba suficiente para cambiar el veredicto original de muerte por accidente. Para eso, necesitaban las pruebas de un experto en incendios provocados. ¿El coche se incendió debido al impacto o el fuego fue provocado? Me encerraron todo un día en una sala con un vídeo y las fotos y me dijeron que volverían a las 4. Díganos su opinión. Cuando el inspector Rick Nines empezó su investigación para saber si el accidente de Thompson ocurrió tal como él lo contaba, 1, 2, 3, 4, 5, adelante. No sospechaba que tendría que correr tales riesgos.
Pero aún así, no era suficiente para demostrar que Thompson mentía o era un asesino. Por ello se centró en cómo empezó el fuego que quemó a las chicas. Según las primeras investigaciones, el fuego se inició bajo el capó. Una explicación del incendio era que un muelle que pasaba por encima de la batería para sujetarla había entrado en contacto con uno de los terminales y se había curvado, provocando una chispa que causaría el fuego bajo el capó. Ahora bien, las fotos en las que se veía al vehículo remolcado por una grúa parecían indicar que las luces estaban encendidas. Eso sería una incongruencia si la batería hubiera sido la causa del inicio del incendio. Si se fijan en los daños en el motor, donde presuntamente se inició el fuego, verán algunos daños causados por el calor en los manguitos y en la instalación eléctrica. Pero no se ve que esté quemado. El cableado de haber sobrevivido al fuego sería un montón de cables desnudos sin nada que los recubriera. Sería lógico que los manguitos y la correa del ventilador estuvieran quemados. Así tendría que ser en el caso de un fuego que ardió el tiempo suficiente para afectar a todo el vehículo. De hecho, hay zonas que no fueron afectadas por el fuego. Los daños causados por el fuego son superiores en el interior del vehículo que en el motor. Este parece estar en buenas condiciones para un incendio de dichas características. No tenía sentido. ¿Por qué el fuego destruyó el interior del coche y no el motor, donde supuestamente se inició el incendio? Thompson había dicho que a los pocos minutos, segundos de salir del coche, el fuego se había extendido hasta el compartimento de los pasajeros. Bien, para corroborar o rechazar su historia, los inspectores decidieron replicar el incendio. ¿Tienes preparado el cronómetro? Adelante, unidad móvil. Un buen fuego. Se está quemando bien. Eso es lo que queremos. Ahora empieza a gotear por el fondo. Empieza a gotear. Y tiene una mayor cantidad de oxígeno. Vertimos la gasolina bajo el capó. La cantidad que calculamos hubiera salido del carburador. ¿Cómo te va, Tom? Bien. ¿Y tú cómo vas? 40 segundos. La gasolina empezó a arder tras acercar una llama a la misma, pero se extinguió muy rápidamente ya que no podía avanzar por ninguna parte. Adelante, unidad móvil. Por ello añadimos más combustible y seguimos insistiendo para que las llamas afectaran a todo el vehículo. Pero habría sido necesario bañar al coche con gasolina para que se incendiara. Eso ya está mejor. Necesitamos una gran cantidad de gasolina para que llegara a los pasajeros. ¿Y el tiempo, Tony? 2 minutos y medio. El cableado de debajo del salpicadero tiene que llegar hasta allí. Tiene que quemarlo. El salpicadero sí que produciría gran cantidad de humo. Los coches se incendian, pero deben ir a una gran velocidad y el impacto tiene que ser proporcional para que se rompan todas las conducciones de gasolina, incluido el depósito. Y se necesita una gran cantidad de acelerante para alcanzar un alto grado de combustión para alimentar las llamas. Ahora son 15 minutos. Sí, 15 minutos. Para apoyar la historia de Thompson, que a los pocos segundos de impactar el vehículo estaba envuelto en llamas, no conseguimos establecer cómo pudo haber ocurrido. Pero no podía haber ocurrido tal como él dijo. Lo que también averiguamos es que tuvo tiempo de sobra para sacar a las pasajeras. Ese era otro dato a considerar. Para eso están las protecciones del propio coche. Podría sacar a alguien del coche incluso transcurridos 30 minutos. Al cronometrarlo, consideramos que era otro factor carente de sentido. La parte de su historia en la que sostenía que no pudo entrar en el coche, pudo haber entrado porque nosotros necesitamos una gran cantidad de gasolina para incendiar el vehículo por completo. Ya han pasado 45 minutos. Bien. En su primera declaración tras la colisión que tuvo lugar en 1982, Thompson declaró que la lata que llevaba en el coche estaba vacía, pero cuando los inspectores Nines y McKillen interrogaron a Thompson en base a sus dudas sobre los hechos ocurridos, Cambió ligeramente su historia, pero solo ligeramente. Solo lo necesario para explicar el motivo por el que había un acelerante en su vehículo y por qué se produjo el incendio.
Les dijo que había comprobado esa misma tarde la gasolina para el cortacésped de su madre, pero había olvidado dárselo. Dijo que lo llevaba en el coche y que caería provocando el fuego. Thompson no dijo nada en su momento porque no quería que le culparan del fuego en el coche. ¿Habían seguido una pista errada los inspectores? ¿O su instinto no les había fallado? Tenían la respuesta bajo sus mismas narices, pero aún no la habían visto. Alan Thompson declaró en un principio que no llevaba ninguna lata de gasolina en el coche la noche en que su novia y su hermana pequeña fallecieron incineradas en un accidente de tráfico. 3 años más tarde cambió su historia, diciendo que sí llevaba una lata de gasolina en el coche y que ésta volcó. ¿Mintió Thompson porque no quería que le culparan del incendio o en la vista había cometido perjurio por otras razones? Si se observa la foto del árbol contra el que se estrelló el coche, se ve que hay fuego por debajo del nivel del vehículo. ¿Cómo pudo eso ocurrir si el fuego se inició en el motor? Es más lógico pensar, y la foto lo confirma, en un líquido inflamable, discurriendo y ardiendo por las grietas del metal del coche dañado. Como es evidente, no puedo decir exactamente cuánta gasolina se utilizó, pero sí puedo decir que tuvieron que ser varios litros, tanto en el interior como en el exterior. Se echaron varios litros de gasolina en el interior y el exterior del vehículo. Cada vez había más pruebas concluyentes y estábamos convencidos de que teníamos evidencias razonables contra Thompson. La prueba más irrefutable de que el accidente había sido un montaje se encontraba entre las fotos que habían empapelado las paredes del despacho de los inspectores durante los últimos 6 meses. Puedes mirar algo durante cierto tiempo y en realidad no verlo. Y de pronto lo vimos. Al mirar a las mujeres, vimos que les salía del cráneo un fluido inexplicable. Una de las fotos tenía un claro agujero en el cráneo y no dejábamos de mirarlo hasta que nos despertó la curiosidad. Si observan atentamente las fotos, no queda claro, aunque puede verse que los cráneos están dañados. Se tiene información de crematorios y creo que de la Revolución Rusa que un cráneo sometido al fuego puede llegar a estallar. Y cuando eso ocurre, se debe a que el fuego ha sido muy rápido y a una muy alta temperatura. En el cráneo se establece una gran presión debida al vapor, por lo que solo puede ocurrir una cosa: el cráneo estalla. Si se fijan en los daños de estos cráneos, no se corresponden con lo que he dicho. A mí me parecen orificios de salida de proyectiles, es decir, de balas, y por lo menos en uno de los cráneos, un orificio de entrada que sugería que a ambas chicas les habían disparado en la cabeza. En el Tribunal Supremo hoy se ha revelado la trágica historia de 3 hermanas de Canberra. El director de la Fiscalía, Ian Temby, ha dicho que solo el hecho de que Thompson hubiera sido condenado por el asesinato de una de las hermanas era suficiente para ordenar una nueva investigación sobre la muerte de las otras 2. Ha dicho que la investigación ayudaría a disminuir la alarma social y a depurar responsabilidades. El señor Temby ha dicho que las nuevas pruebas de los expertos contradecían la versión de Thompson sobre el accidente, la velocidad a la que circulaba y dónde se había iniciado el incendio. Ha dicho que ahora Thompson admitía que llevaba una lata de gasolina, hecho que había negado anteriormente. Dennis Palmer, abogado de Thompson, alegó que las pruebas no eran nuevas ni sólidas y señaló el coste de iniciar una nueva investigación. Lo único que quedaba por hacer era exhumar los cadáveres y ver si se podía extraer de ellos alguna prueba forense. Si la historia de Thompson fuera cierta, se observarían quemaduras y lesiones en la laringe y en los pulmones de las chicas, si aún seguían con vida en ese momento, aunque es posible que estuvieran inconscientes. Necesitábamos esas pruebas para sustentar una acusación de homicidio contra él. Se extendió la orden. Se procedió a la exhumación. Y el examen de los cuerpos reveló
Heridas de bala. Se han encontrado heridas de bala en uno de los cuerpos de las hermanas tras ser exhumadas en el cementerio de Gangalin el pasado. Heridas de bala causadas por un rifle del calibre 22. El mismo calibre que utilizó Alan Thompson cuando asesinó a Radmila, la hermana mayor de las chicas, y a su familia. En el examen post-mortem, el forense no encontró quemaduras en la laringe ni en los órganos internos y estableció, más allá de toda duda, que ambas fallecieron antes del incendio. Los forenses también encontraron restos de plomo en el cráneo, restos que la bala deja al atravesar el cráneo. Todo ello demostraba que a las jóvenes les habían disparado bien en el vehículo antes de que éste se incendiara. De hecho, leer el informe, por puro interés, se fue convirtiendo, como una bola de nieve, en algo cada vez más grande. ¿Pero qué sucedió realmente la noche en que fueron asesinadas las dos chicas? ¿Qué impulsó a Thompson a matar a su novia y a su hermana pequeña? Antes del accidente, Mariana fue a hablar con su hermana. Básicamente fue la única vez que nos dijo que tenía miedo de él. Mariana Milosevic y Alan Thompson eran novios. Cuando ella falleció en un accidente de tráfico en el que él conducía el coche, Thompson buscó apoyo en su hermana mayor, Radmila. 15 meses después la mató a ella y a su familia. Con Thompson involucrado en ambos hechos, los investigadores forenses y de la policía recrearon la colisión del coche que había sido considerada como un accidente. El secreto de Alan Thompson había quedado al descubierto y por fin se supo la verdad de lo que había ocurrido esa noche fatal. Solo está diciendo tonterías. ¿Quieres dejar de gritarle? Haré lo que quiera, ¿vale? ¿Cómo dices? La hermana pequeña había llegado para pasar el fin de semana con ellos. ¿Por qué eres tan capullo? Y habían hablado de una posible separación. La joven quería romper, pero él no estaba de acuerdo. Creemos que la más joven estaba allí para ser testigo o para apoyar a su hermana. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Creo que mató a las chicas en el coche porque Mariana quería dejarlo. Mariana había llegado al trabajo y comentó que él empezaba a darle miedo y no quería seguir con él. Si él no podía tenerla, no la tendría nadie. ¿Por qué decidió matar a Lily, a Rad, a Tony y a los niños? Eso no lo sé.
La relación era evidente. El modus operandi en ambos asesinatos. Las víctimas habían recibido disparos de un arma del calibre 22 y el hecho de que se recurriera al fuego en ambas ocasiones para encubrir el delito. Creemos que existe una clara correlación entre ambos hechos. 2 años después de haber matado a la familia y 4 años después de la primera vista sobre la muerte de las jóvenes, Alan Thompson fue declarado culpable de asesinar deliberadamente a su novia Mariana y a su hermana Lily. Engañó a mucha gente. Parecía un buen chico, cariñoso, y la familia Milosevic confiaba en Tomo. Él era como de la familia. Pero tras el asesinato en Richardson, sabían que él era el responsable. Thompson fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de cada una de las jóvenes, que debería cumplir al mismo tiempo que las otras. Me produjo una gran satisfacción que condenaran al señor Thompson, porque así se hacía justicia a la familia Milosevic. Lo sentía profundamente por ellos, porque quedaba una mujer que había perdido a tantos miembros de su familia sin razón aparente. Perdió a 3 hijas, un yerno y 2 nietos. Tuvo que ser algo terrible para esa madre, que luchó y se sacrificó para sacar adelante ella sola a sus hijas durante tanto tiempo, para que ese tipejo se las arrebatara como lo hizo. La vida para ellos, 20 y tantos años después, aunque es como si fuera ayer. Sé que no pasa un día sin que alguno de ellos no piense en Rad, Tony, los niños, Lily y Mariana. Les hizo mucho daño, realmente destruyó a su familia. Mi opinión de Tomo ahora es completamente distinta de lo que opinaba de él cuando era un adolescente. Ya no me gusta. Supongo que le odio tanto como ellos, por lo que les hizo. A su manera, la familia y Brandwin han borrado a Alan Thompson de su vida. El nombre de Tomo aparecía en la lápida de Mariana. Ponía, amada por Alan. Entonces creían que él amaba a ella y ella a él, pero eliminaron el nombre, lo rascaron. En la actualidad nuestra sociedad no se rige por el ojo por ojo, pero no se puede resucitar a los muertos, no se puede retroceder en el tiempo. Yo creo que a la gente de la sociedad actual le gusta ver que aquellos que han cometido esa clase de crímenes son castigados. Thompson lleva 20 años encerrado y en la actualidad cumple su condena en una cárcel de mínima seguridad. Gente como él no deberían volver a vivir en la sociedad. Alan Thompson es un desalmado, sin sentimientos. Creo que en su interior no hay nada. Sí, la mejor forma de describirlo es como un desalmado.